El Señor nos bendiga. Amén. Vamos al comienzo de este servicio de escuela dominical en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Diego y estamos haciendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Los hijos de Sion se alegran en su rey, alaban su nombre con danzas, con panderos y armas, cantan alabanzas a él. Los hijos de Sion se alegran en su rey, alaban su nombre con danzas, con panderos y arpas, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor que nos va a servir de guía para estas semanas que vamos a revisar, como dice la diapositiva que se ve ahí. El gobierno de la iglesia. ¿Ya? Entonces, hay ciertas normas dentro de la palabra del Señor sobre cuál es el gobierno de la iglesia. Vamos a leer la guía para cualquiera que sea la forma de gobierno de la iglesia, tiene que cumplir algunos requisitos. El más importante está en este pasaje que es en 1 de Pedro, en el capítulo 5, del verso 1 al verso 4. Cuando leamos vamos a tener una diferencia. Yo estoy usando la Biblia, la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. ¿Ya? La mayoría de nosotros usamos la Reina Valera 1960. Tiene diferencias en el lenguaje, pero en el sentido de traducción tiene el sentido original. ¿Ya? Entonces vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrándose ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a pedir al Señor que Él nos venga dando de su gracia, sabiduría, entendimiento para poder entender la palabra del Señor. Hermano Brian, por favor, nos lleva en esta oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos das, Señor amado, de llegar a tu casa de oración para nutrirnos de ti, Señor amado, para aprender de ti. Bendito Padre, ayúdanos, Señor amado, para ser hijos entendidos, Padre amado, en tu palabra, en todo lo que tú quieres que tu iglesia realice, Padre amado. Ayúdanos, bendito Padre, para que todo lo que recibamos sea de bendición, sea de edificación para nosotros. Ayúdanos para despejar dudas, para despejar preguntas, Señor amado. Bendice también a nuestro pastor Alejandro. Guíale, Padre amado. Sigue dándole sabiduría, Señor amado, y libertad, para que también con autoridad entregue, Señor amado, lo que tú has dado a su vida. Gracias, Señor amado, sé con nosotros. Bendice también a las redes, bendito Padre, que van a estar también viendo por Facebook, Señor amado, esta transmisión. Y todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen su asiento. Gracias. Hasta aquí hemos repasado algunas cosas sobre las iglesias, hemos hablado de la definición de iglesia, hemos hablado
de las características de una iglesia, de sus propósitos, cuáles son los puntos que nosotros usamos para definir una iglesia verdadera, cristiana, ¿ya? Versus iglesias que no lo son. Hay muchas iglesias, entonces ese es el primer punto. Y después irnos fijando en temas como la pureza y la unidad de la iglesia, que también lo vimos. Después vimos durante varias semanas el poder de la iglesia, ¿ya? Y el poder de la iglesia en el contexto de la lucha espiritual que existe, ¿ya? Y también cómo la iglesia se posiciona ante el poder del Estado. Hablamos también de el último punto que revisamos, que fue la semana pasada, hablamos de la disciplina dentro de la iglesia, ¿ya? Cuáles son los principios que rigen la disciplina eclesiástica, cuándo es legítima y cuándo es un abuso de poder. Ya lo conversamos la semana anterior. Y ahora vamos a hablar de un tema que es el gobierno de la iglesia. La iglesia tiene una forma de gobierno. Esta forma de gobierno ha cambiado con respecto al tiempo. Cuando usted mira las iglesias actuales, su forma de ninguna iglesia actual tiene la forma de gobierno que se usó cuando la iglesia se fundó. Ninguna, ¿ya? Y han habido distintos ajustes que hacen, que hicieron necesario que la iglesia fuera cambiando su forma de gobierno, muy especialmente cuando surge en los primeros siglos la necesidad de confrontar doctrinas extrañas, se fue mutando hacia un liderazgo cada vez más personal, ¿ya? Ahí empieza. La iglesia ha transitado por distintas formas de gobierno, ¿ya? Está la iglesia de tipo episcopal. Después vamos a explicar ese punto, pero ahora lo vamos a mencionar solamente. Y están las iglesias de corte congregacional, ¿ya? La iglesia metodista, que es la iglesia de la que venimos nosotros, los metodistas pentecostales o pentecostales, en realidad, tiene un gobierno episcopal, ¿ya? Que es un gobierno de una autoridad dentro de la iglesia, ¿ya? Y que además esos líderes de cada congregación son los que forman el gobierno global de la iglesia, más o menos. Hay variantes. Por el contrario, la iglesia más congregacionista de todas las que conocemos nosotros son las iglesias bautistas, donde toda la autoridad está en un grupo de la iglesia. Se pueden llamar los diáconos, se pueden llamar como se llamen, ¿ya? Y que estos eligen a un pastor para que cumpla la función de enseñar la palabra del Señor y de guiar, pero la autoridad reside en este órgano, ¿ya? Que son los diáconos o ancianos. Y los grupos de diáconos o ancianos se adhieren a una convención. Los bautistas, por ejemplo, voluntariamente se adhieren a lo que es, por ejemplo, en esta zona, la Convención Bautista del Sur, ¿ya? Y es esta convención, que son los ancianos de cada iglesia, que también se juntan en esta convención mundial, la Convención Bautista del Sur, no es ni siquiera nacional, es transnacional, es internacional. Este órgano es el que dicta los temas sobre doctrina, los más generales, ¿ya? Pero el gobierno de la iglesia local está a cargo de este grupo. Y las iglesias actualmente transitan desde el modelo episcopal al modelo congregacional, ¿ya? Más o menos. Eso es como, pero, y este es el punto, porque a veces tratamos de decir, ay, es que es más bíblico esto, más bíblico lo otro. Ninguna iglesia actual está llevando el modelo que tenía la iglesia primera, la iglesia apostólica del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la realidad es absolutamente distinta. Estamos a 2000 años de distancia
y la Iglesia ha ido teniendo distintos desafíos y ha adoptado una forma de gobierno que le ayuda a luchar contra esos desafíos que tiene. No estamos nosotros viviendo en el tiempo del Imperio Romano con todas las características culturales que había en ese entonces y con todos los problemas que debía enfrentar la Iglesia. Tiene otros problemas actualmente, ¿ya? Pero vamos a ver algunas cosas. Entonces, como le decía, las iglesias hoy tienen muchas formas diferentes de gobierno. Como hemos hablado, les he dicho de que como estamos hablando de la iglesia, vamos a hablar también de otras iglesias y vamos a hablar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un gobierno mundial que está bajo la autoridad del Papa. El Papa es la autoridad máxima de la Iglesia de forma indiscutible de la Iglesia Católica romana, ¿ya? No de la ortodoxa, por ejemplo, oriental, porque ahí es el patriarca de las distintas iglesias ortodoxas, por ejemplo, el patriarca de Alejandría, el patriarca de Kiev, que es el de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que además tiene relación con los ortodoxos rusos, ¿ya? Entonces, pero estas son iglesias de gobierno mundial, ¿ya? A través de todo el mundo hay una persona que es la autoridad de esa iglesia. Hablando de iglesias no cristianas, por ejemplo, los budistas. ¿Quién es la autoridad máxima del budismo a nivel mundial? ¿Quién es? ¿Se lo sabe? ¿Cómo se le llama? ¿Cuál es su título? El Dalai Lama. El Dalai Lama es la máxima autoridad de los budistas a nivel mundial. Entonces, no es la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa la única iglesia de autoridad mundial. Es una persona que tiene toda la autoridad, por supuesto tienen órganos intermedios y cuando esta autoridad se le sale de las manos a los papas no permiten, por si acaso, ¿ya? Los papas tienen mucha autoridad, pero si es que entran en conflicto con las otras estructuras del Vaticano, ligerito su comida empieza a tener otro tipo de ingredientes. Juan 23, por ejemplo, que se decía de que iba a profundizar la reforma que se había llevado a cabo en el Concilio Vaticano II, duró poquito. Juan Pablo I, que iba a seguir su paso, también su comida empezó a tener un sabor raro, ¿ya? Autoridad mundial, espiritual, eclesiástica, todo lo que quieran, pero si se opone a ciertos elementos que son la realidad, los colaboradores no tienen problema en cambiarle los ingredientes de la comida. ¿Qué es lo que pasa? Las iglesias episcopales, ¿ya? Como la metodista, tienen obispos con autoridad regional. Esa es la estructura. Y esa es la estructura que ha imitado las iglesias pentecostales una vez que se establecieron. Hay que hacer una diferencia. Cuando las iglesias pentecostales se establecen después del derramamiento del Espíritu Santo, hablamos de Chile, solamente de Chile, ¿ya? Su forma de gobierno es la de iglesias locales que tenían una autoridad central, que era el pastor, que se parece al anciano del Nuevo Testamento, pero no habían hecho una superestructura, una estructura más allá de la iglesia local, sino que las iglesias fueron consolidándose en una misión. Eso igual es una copia del vocablo que usa la iglesia metodista, ¿ya? Porque la iglesia metodista tiene misiones en distintas partes. Entonces nosotros a la Iglesia Nacional le llamamos misión, aunque no tengamos misión. Le llamamos misión porque venimos de allá. ¿Sí? Ahí se nota en ese tipo de cosas de que la iglesia pentecostal en Chile salió de la iglesia metodista. El hecho de hablar de misión, ¿ya? El hecho de predicar en la calle, eso es metodismo. La predicación en la calle es metodismo. Pero lo interesante es que estos obispos con autoridad regional
Hay otras iglesias que tienen autoridad regional a los presbíteros, ¿ya? Y muchas otras, y nacional a las asambleas generales. Un presbítero viene siendo la autoridad de una zona. Hay otras iglesias, las bautistas, como les decía, que son más independientes, no tienen autoridad formal gobernante más allá de la congregación local, que tiene un grupo el que se adhiere voluntariamente a las convenciones bautistas, la convención bautista del norte, la convención bautista del sur y ahí. América Latina está bajo Estados Unidos, varios de los estados de Estados Unidos están bajo la convención bautista del sur. Entre la convención bautista del norte y del sur no hay ninguna relación formal, ¿ya? La convención bautista del sur es absolutamente independiente, no hay una convención. La Convención Nacional de Jóvenes salió la pregunta, por ejemplo, si es que el pololeo era bíblico. Entonces yo les tuve que decir que no, pero que el matrimonio como nosotros lo tenemos tampoco. Porque el matrimonio que se ve en las Escrituras, si nosotros quisiéramos un matrimonio como dice la Escritura, para empezar a la hora de casarse, los padres tendrían que acordar el matrimonio y los novios no tendrían pero nada que decir. Es decir, un hermano de la iglesia llega y le dice a los hermanos, ¿sabes? Mira, mi hijo ya está trabajando, tiene todas estas cosas, se podría casar con tu hija, y el hermano le dice, sí, me parece que es un buen cristiano y todo eso, y después llega y lo juntan en una reunión y le dice, hemos decidido que ustedes se van a casar. Ese es el modelo bíblico, ¿ya? Que es un modelo impracticable actualmente, ¿ya? En que nosotros elegimos a nuestra pareja. Por supuesto, tratando de mantener los principios bíblicos de matrimonio, de la fidelidad, del amor, de que ambos sean creyentes, ¿ya? Pero obviamente con una responsabilidad personal, la caen los padres generalmente, y a veces los padres no están de acuerdo con la elección de los hijos, ¿ya? Y muchas veces los padres tienen razón, a veces uno piensa, debería ser como dice la Biblia y los padres juntarse, pero bueno, así es la cosa. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a mirar y a decir, ¿cuál es el modelo bíblico de autoridad en la iglesia? Tenemos que tener las mismas precauciones, ¿ya? Porque el modelo bíblico de gobierno de la iglesia es el modelo bíblico, es el modelo que era necesario para que la iglesia hiciera su labor en el momento en el que estaba. Este modelo bíblico va cambiando con el tiempo, pero si se mantiene fiel a los principios, ¿ya? Que son de fidelidad al Señor, de buen testimonio, de cuidado de la grey, de que no sea un señorío sobre los hermanos, de que no haya abuso de los hermanos, ¿ya? Sino que sea una comunidad que es guiada dentro del contexto del amor cristiano y de la palabra del Señor, podemos tener el modelo de gobierno que mejor le acomode a la iglesia en el momento en el que está pasando. Por eso hay que tener cierto cuidado, porque cuando uno se quiere poner bíblico a veces, las hermanas tendrían que venir con velo. Sí, pues tendrían que ponerse un velo, pero eso no era en estricto rigor del culto cristiano, sino que era de las sinagogas. Pero como las iglesias estaban bajo el paraguas de la comunidad judía normalmente, tenían las mismas costumbres que las sinagogas. Nosotros tendríamos que sentar a las hermanas separadas de los hermanos, porque en la sinagoga estaba esta separación. Hay iglesias donde los separan. Porque se ponen bíblicos, pero se ponen bíblicos no interpretando claramente en realidad cuál es el trasfondo del asunto, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablar de cuál es el gobierno que aparece en la iglesia, en la escritura, tenemos que acercarnos con cierto cuidado para decir, ese es el gobierno de la iglesia del Nuevo Testamento, pero ese es el gobierno que Dios les dio adecuado a las necesidades que tenían. Un ejemplo claro, Israel.
¿Cuál es la forma de gobierno de Israel? Israel es una teocracia gobernada por los sacerdotes. ¿Ya? Una figura de autoridad no era estrictamente necesaria, pero como Israel se desvía de la ley, porque ¿quiénes le enseñaban la ley? Los escribas y los sacerdotes, y los jueces, pero los jueces tenían también, tenían que fijarse en la ley. ¿Quiénes exponían la ley? Los escribas, los sacerdotes. ¿Ya? Al final era un gobierno que era teocrático y las principales figuras de autoridad de los sacerdotes. Funcionó mientras estuvieron bajo Moisés y Josué, pero después, ¿qué pasó? Se desparramaron, cada uno hacía lo que quería y aparecen los jueces. Y los jueces son personas que pueden ser de cualquier tribu, ¿ya? Y que guían al pueblo en medio de los problemas, de las dificultades, y después que pasa el problema y la dificultad, se preocupan mientras vivan de que el pueblo siga fiel a la ley que le enseñan los sacerdotes. ¿Ya? Eso es un juez. Los hijos de Israel, cuando Samuel envejece, no sé por qué tenían la idea de que los hijos de Samuel tenían que ser los jueces. Y esa idea no estaba implícita en el gobierno de los jueces. El gobierno de los jueces era Dios escoge un juez. ¿Ya? Y piden a un rey, el rey es Saúl, les sale como la mona, perdonándome la expresión, pero la petición de rey les salió realmente. Usted piense, la monachita les salió, pero así. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Dios había decidido que iba a haber rey en Israel. ¿Cuál era el rey? David. Dios lo tenía ya elegido. David, cuando David es ungido, Samuel todavía está vivo. Samuel iba a llegar gobernando hasta que Dios levantara a David y Dios le dijera, úngelo porque ese. Pero como ellos vieron a los hijos de Samuel, no tienen las cualidades para ser jueces, ya, tengamos un rey, ¿ya? Pero Dios sí había determinado que en ese momento de la nación de Israel, cuando David entra en escena, Israel necesita un rey, Dios lo ha determinado, ¿ya? Ese es el ejemplo que les quiero dar, ¿ya? Que Dios había determinado un tiempo en el que iban a aparecer los reyes, desde la dinastía de David. Eso también salió más o menos normal, pero por la infidelidad de los descendientes de David. Normalmente, y aquí vamos a ver que Dios puede al inicio poner un muy buen sistema de gobierno y la verdad igual al final va a salir por la mano. ¿Ya? Porque nosotros lo echamos a perder, si eso es el problema. ¿Ya? Así que si nosotros nos preocupamos de ponernos bíblicos y de preguntarnos cuál es el verdadero modelo de gobierno en la iglesia, porque ese vamos a implementar en la casa del Señor, lo primero que le tengo que decir es que nosotros no estamos viviendo en el tiempo de la primera iglesia, por lo tanto, no sé si nos acomode su sistema de gobierno. ¿Ya? Y lo segundo que le voy a decir es que una vez que lo instauremos, va a salir como la cosa. Va a salir como la mano. Porque el único gobierno perfecto es el de Dios. Lamentablemente no lo podemos tener todavía. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro modelo de gobierno en la iglesia? Nuestra misión, como les decía, es un gobierno con una autoridad dentro de la iglesia y tiene un grupo que apoya al pastor, ¿ya? Y los pastores se juntan y crean un órgano de autoridad superior que es el Directorio Nacional de la Iglesia, ¿ya? Y de ese Directorio Nacional de la Iglesia emana la autoridad doctrinal, ¿ya? Y administrativa de la Iglesia. Esa es nuestra forma de gobierno. ¿Cómo ha salido? Como la mano. Tenemos varias iglesias donde han habido casos bastante feos de abuso espiritual sobre los hermanos, iglesias que les ha ido bien, que han tenido sus pastores y el Señor los ha llamado a la presencia del Señor, pero también ha salido como la mona. Usted busque otra forma de gobierno
hacemos el mejor esfuerzo por tener una forma de gobierno que sea lo más adecuada a los principios de la palabra del Señor sobre el gobierno de la Iglesia. Y haciendo todo ese esfuerzo, siempre va a pasar que ¿cuál es nuestro problema principal? Nuestro problema principal es la sucesión. Porque el pastor se enferma y ha concentrado la autoridad, el trabajo, la disciplina, la enseñanza del pastor se enferma, y tenemos que, sobre la marcha, tratar de... Y tenemos varias iglesias que tienen nosotros, nuestra iglesia en este momento, estamos en una crisis ministerial porque tenemos varias iglesias donde en estos momentos estamos con problemas para que puedan tener efectivamente un pacto. Hay otras que no tienen ese problema, pero tenemos varias iglesias con ese problema. Y obviamente el directorio nacional de la iglesia está muy preocupado por este tema, el pastor presidente. ¿Por qué? Porque nuestro defecto, al concentrar la autoridad en una persona, es que si a esa persona le pasa algo, ya sea enfermedad o también le pueden pasar otras cosas, y entra y queda la iglesia carente de guía y de dirección. Por supuesto, nosotros tenemos a un pastor presidente que hace, superintendente que hace la labor que describe la escritura como obispo, que es de supervisor. Pero si ese pastor tiene su iglesia, supongamos que aparece una iglesia con un problema, fallece el pastor, se enferma el pastor superintendente va y hace la labor de también asumir esa iglesia. Es bastante difícil para ese pastor ya tener que hacerse cargo de pasa a otra, ya no hay. Y si se enferma el superintendente, la forma de gobierno que nosotros tenemos tiene utilidad, nos ha ayudado, también tiene problemas. A eso quiero llegar, porque hay gente que quiere saber cuál es el modelo de gobierno bíblico, porque ese es el que tenemos que implementar, hermano. Primero, puede que no nos sirva para este tiempo, y lo más probable, hermano, es que va a tener los mismos problemas que ella tiene. Porque es algo que nosotros tenemos que entregárselo en las manos del Señor, y estar siempre pidiendo la ayuda del Señor, porque no se puede gobernar la iglesia de ninguna manera, de forma congregacional, de forma de autoridad concentrada, de la forma que usted quiera. Siempre va a tener dificultades porque choca por nuestros problemas como seres humanos. Nosotros pasa el tiempo y a veces las dificultades, los problemas nos decaen. Entonces, ¿qué es lo que...? O nos enfermamos. ¿Qué pasa cuando un pastor cae? Y pastores de todas las formas de gobierno han caído. Y a la iglesia les pasa exactamente lo mismo. Obviamente bajan en asistencia, los hermanos se duelen. Iglesia chica, iglesia grande. Iglesia de las de nosotros que les pasó algo, al pastor tuvo que cambiar la dirección. Iglesias tan grandes como la iglesia de JB. Eso no es un misterio, no estoy diciendo algo secreto. ¿Qué les pasó con su pastor? Por eso les digo, forma de gobierno que a usted se le imagine, va a salir o va a tener problemas. Va a haber iglesias donde vamos a decir, pucha, ¿por qué elegimos esta forma de gobierno? Nos salió malísimo, pero si usted va a las iglesias que tienen otra forma de gobierno, se va a encontrar con los mismos problemas. Iglesias presbiterianas en Estados Unidos que tienen doctrina reformada y que ellos sí son los que tienen esa doctrina. Steve Lawson, un pastor pero tremendamente conocido, tuvo que ser disciplinado por la junta de su iglesia porque cayó en el tema. Y un pastor de los que realmente
la gente lo seguía por sus predicaciones, muy doctrinariamente muy buenas y todo eso, y en algún momento también cayó. Y no es de esa autoridad concentrada en una sola persona. Él tenía una junta de ancianos que me llamó y le dijo, a ver, venga a darnos cuenta, pero igual no puede evitarse el hecho de que la iglesia igual sufrió. ¿Ya? Las iglesias grandes, muy grandes, las mega iglesias, que tienen un pastor que al final es el que enseña la doctrina porque no puede hacer mal y tiene otro tipo de juntas que ayudan a hacer las otras funciones, pero también hay muchas críticas a cómo se aplicaba la disciplina eclesiástica en la iglesia de York acá. ¿Ya? Porque en realidad hay varios casos en que se rozó el abuso eclesiástico con personas que, de acuerdo a como nosotros vimos que debía ejercerse la disciplina, no correspondía ejercer casos donde tan drásticamente, ¿ya? Y ahí prácticamente no era el pastor sino que había una junta que evaluaba primero y que iba llevando los casos, y al final él solamente terminaba dando ciertos puntos. Entonces, busquemos la forma de gobierno que queramos. Nosotros somos seres humanos frágiles, por eso nuestra forma de gobierno tiene que descansar en el Señor. ¿Ya? Eso es lo primero. Toda nuestra forma de gobierno tiene que descansar en Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Independiente de la que nosotros adoptemos del cuello para abajo, Él es la única cabeza de la iglesia. ¿Ya? Independiente, como le digo, del cuello para abajo, igual hay un cuello, hay otros que tienen muchos cuellos, parece. Pero del cuello para abajo vamos a adoptar la forma que sea, pero que la cabeza sea Cristo y que se enoje. ¿Ya? Entonces, por eso que esta pregunta, ¿hay un patrón del Nuevo Testamento para el gobierno de la iglesia? Sí. Primero, ninguna iglesia lo tiene actualmente. Segundo, si lo adoptamos, no estamos seguros que nos va a servir. Tercero, si lo adoptamos, vamos a tener problemas iguales. ¿Ya? Primera cosa, para que pongamos en contexto este tema, para que no nos volvamos locos o idolatremos una forma de gobierno. ¿Ya? Porque, como le digo, hay muchos que quieren decir, ya, nosotros vamos a implementar el sistema de gobierno de la iglesia primera, de la iglesia apostólica, y después somos los mejores, y nos vamos a poner el apellido apostólicos para que todos sepan que nosotros estamos llevando el sistema de gobierno que dice el Nuevo Testamento y nosotros tenemos la razón. Hermano, le va a ir igual, va a tener los mismos problemas, porque nosotros tenemos que descansar en Cristo. Y este texto es muy importante que leemos: apacentar la grey de Dios está entre vosotros, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este es el principio. Este es el principio bíblico del gobierno de la iglesia. Un gobierno basado en el amor cristiano, en la palabra del Señor, en un buen testimonio. ¿Ya? La forma administrativa que nosotros queramos hacer, si esto no está en el corazón del gobierno de la iglesia, va a salir igual, como la película de una borracha. ¿Ya? Va a salir así, una cosa fea. ¿Ya? Usted ponga el sistema de gobierno que quiera, pero tiene que estar esto. Este es el centro del gobierno de la iglesia. ¿Ya? ¿Me amas, Pedro? Ahí está el centro. ¿Me amas, Pedro? Apaciéntate. Yo siempre digo que cuando se predica esa palabra, porque hay gente que dice, es que, ¿cuánto que se llama? Es que es para todos, porque todos nos están llamando. Yo siempre digo, cuando se predica esa palabra, el Señor está llamando. Como cuando cantamos el himno, el Señor Jesús está llamando. ¿Ya? ¿Quién irá por mí a trabajar? Porque es bien específico. Jesús no le dice a Pedro,
entre todos cuídense, ¿no? Sí, entre el Señor y Pedro, y le dice: Pedro, si me amas, cuida de mis ovejas. Cuídala, ¿ya? Si me amas. Y lo que pasa, lo otro que hay que decir es que la forma de gobierno de la iglesia no es una doctrina principal. Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, la creación por gracia. Por lo tanto, si una iglesia tiene otra forma de gobierno, pero sigue la doctrina del Señor, son nuestros hermanos, ya lo habíamos visto, ¿cierto? No nos vamos a poner exquisitos por la forma de gobierno. Es que si no tienen un pastor, es que hay gente que no solo es la forma de gobierno, es su pastor, lo idolatra de tal manera que no puede ir a ninguna parte. No, es que ya los pastores no tienen amor en la iglesia. Oiga, si usted no sabe también todos los problemas que ha tenido su propio pastor y que le tiene que entregar al Señor en oración. ¿Ya? Entonces, todos somos humanos y todos caen. ¿Ya? Entonces, no idolatremos la forma o a la persona, sino que pongamos la mirada en Cristo, ¿ya? Para que así nuestra forma de gobierno sea mirándolo a Él, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, hay algunos elementos del gobierno de la iglesia que son razonablemente claros en el Nuevo Testamento, ¿ya? Cómo se organiza, uno lo puede buscar y lo vamos a mirar. Hay otros que no son tan claros. ¿Cómo se escogen los oficiales de la iglesia? Y aquí vamos a explicar la palabra oficial. Ya, el tema del oficial no es una copia al sistema, porque a veces no es claro. No es una copia a los sistemas de las Fuerzas Armadas que se les llaman oficiales. No. Se llaman oficiales porque han sido llamados a un oficio dentro de la iglesia. Por eso se llaman oficiales. Han sido llamados a un oficio de guía, de liderazgo y de autoridad dentro de la iglesia. Oficio, viene del oficio. ¿Ya? No nos confundamos porque a veces nos confundimos. Queremos trasladar estructuras ya ni siquiera de las que ha usado la iglesia, sino estructuras, ejemplo, el ejército evangélico de Chile. ¿Ya? Mire, se ven bonitos los militares cuando usan sus uniformes y sus grados, el grado de esto y de otro, pero yo no me voy a traer la estructura de una institución que además existe para la guerra. Y por lo tanto sus valores y sus consideraciones están sujetas a otro tipo de cosas. ¿Ya? Son instituciones legítimas, por supuesto, ¿ya? Pero no son una forma de estructurar el gobierno de la Iglesia de Cristo. ¿Ya? Así que los oficiales, cuando le pregunten, no son por que estemos imitando la estructura castrense, sino porque han sido llamados a ejercer un oficio en la iglesia del Señor. ¿Ya? Primero, esa es la palabra. ¿Qué pasa? Los creyentes individualmente pueden tener una preferencia por un sistema u otro, ¿no? Y aunque puedan querer en momentos apropiados argumentar poderosamente por un sistema o por otro, con todo deben estar dispuestos a vivir y ministrar dentro de cualquiera de los diferentes sistemas de gobierno de la iglesia. Si viene un hermano que viene de la iglesia bautista, no nos va a venir a revolver el gallinero y armar una junta que es la que va a gobernar. Le vamos a decir, hermano, con todo cariño, mire, esta es la iglesia pentecostal, la forma de gobierno es esta. Le invitamos a participar, queremos que participe con nosotros, si usted se siente bien. No vamos a cambiar la forma de gobierno que tenemos por las personas que vayan llegando, porque tenemos que tener una cierta estructura que nos dé estabilidad. Si empezamos a cambiar
después va a llegar un hermano de otro tipo de visión y vamos a cambiar porque viene otro grupo, no, ¿ya? Entonces le decimos, si usted no puede soportar esta forma de gobierno, hay una iglesia bautista que se reúne con tal, ¿ya? Y sin dramas, sin que el hermano peleemos con él, con el género, no, pero si alguien viene a una iglesia de la nuestra, se adapta al sistema que tenemos nosotros administrativo de gobierno de la iglesia. ¿Bien? Si yo me voy a una iglesia bautista, entenderé que en temas de autoridad y de administrativo yo tendré que entenderme con la junta de la iglesia más que con el pastor, que tiene una función que tiene que ver más con la formación de los pueblos. Entonces, tengo que adaptarme a donde estoy y donde estoy tengo que servir al Señor. ¿Ya? Ese es un punto. Ya. Y los creyentes son libres de hablar y escribir sobre el tema a fin de trabajar por una promesa en la iglesia. Pero primero, ¿qué vamos a examinar sobre este tema? Porque podemos hablar muchas cosas sobre esto. De hecho, nosotros tenemos que tener un sistema de gobierno por rendición de cuentas. A alguien le tenemos que rendir cuentas. Si el sistema de gobierno establece que el pastor es la autoridad máxima de la iglesia, le tiene que rendir cuentas a su superintendente. Si ocurren elementos que puedan constituir abuso de algún tipo, los hermanos tienen que saber que la autoridad inmediata sobre su pastor es el superintendente y tienen que comunicarse con él para tratar temas que superen ya lo que se puede resolver dentro de la iglesia, porque precisamente la autoridad de la iglesia está siendo cuestionada. ¿Ya? El sistema tiene que tener rendición de cuentas. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo una iglesia sola parada por ahí, yo soy la autoridad máxima y nadie me puede decir. Ese es un sistema que no es de acuerdo a la palabra del Señor. Independiente si es con liderazgo personal, si es congregacional, si es como usted lo quiera poner, pero ya se salió de lo que Dios dice sí en su palabra cómo tienen que ser las cosas. ¿Ya? Un sistema donde el líder no tiene ningún contrapeso y puede abusar impunemente de los hermanos de la congregación y al final va a seguir siendo el líder, eso no es bíblico. ¿Ya? Eso no es bíblico. Independiente, como les digo, del sistema que tengamos en la iglesia. Primero, vamos a hablar, y aquí en esta semana, en esta clase vamos a hablar del primero, pero vamos a hablar respecto a los oficiales de la iglesia. ¿Cuáles son los oficiales de los oficios? El oficio de apóstol, el oficio de anciano y el oficio de diácono. ¿Ya? 3 oficios a los que son llamadas las personas. Y son consagradas a ese oficio. ¿Ya? En esta clase vamos a alcanzar a hablar solamente del oficio de apóstol. Que para mala suerte ya no corre. Pero bueno, después vamos a hablar del oficio de anciano que nos toca a nosotros. ¿Ya? Y el de diácono. Luego nos vamos a preguntar cómo se escogen los oficiales, los 3 oficios. ¿Ya? Y después vamos a ver 2 asuntos sobre la pregunta cuál forma de gobierno de la iglesia, si es que acaso hay alguna se acerca más al patrón del Nuevo Testamento, pero con lo que yo le digo, puede que lleguemos a cuál es la forma que más se acerca al Nuevo Testamento, la implantemos en nuestra iglesia y no nos sirva. ¿Ya? Y una pregunta, pero esta de las preguntas que siempre provoca debate entre las distintas iglesias: ¿pueden las mujeres servir como oficiales de la iglesia? Cuando me estoy refiriendo a oficiales, me estoy refiriendo a estos 3 oficios. Si pueden servir como apóstol, ya, por supuesto, pero si es que alguna mujer sirvió como apóstol, hay sorpresa, ¿no? Cuando uno busca en el Nuevo Testamento hay sorpresa. Si pueden servir como ancianos y si pueden servir como diáconos.
Por supuesto, estamos en la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal Nacional de Victoria, donde ese no es un tema. Pero nos vamos a dar el trabajo, cuando hablemos de eso, de ver el fundamento sobre el cual nosotros hemos llegado a la conclusión de que las mujeres sí pueden servir en uno de los tres oficios de autoridad de la Iglesia. ¿Ya? A diferencia de las iglesias que dicen que las mujeres pueden servir en cualquier don o repartición, menos en los oficios de autoridad de la Iglesia. Y eso, miren, hay cosas que nos dividen como temas de la salvación monergista o sinergista, es decir, si depende solamente de Dios, no es uno. Uno es el que trabaja con la salvación, o el hombre coopera, que eso ha dividido y ya hay debate para todos lados, pero yo les prometo que el otro es todavía más picante. ¿Ya? El debate sobre si las mujeres pueden servir como oficiales, en el sentido si pueden ser llamadas a un oficio de liderazgo y de autoridad dentro de la Iglesia. Como le digo, nosotros dejamos ese tema hace mucho tiempo. ¿Ya? Tenemos una forma de interpretar la Escritura que nos parece que le hace justicia a todos los pasajes que hablan sobre el tema. ¿Ya? Tampoco nos vamos a poner a pelear así a muerte con los hermanos donde solamente los hermanos lideran. ¿Ya? Y lo voy a decir claramente, el gobierno de la Iglesia no es una de las doctrinas fundamentales. ¿Ya? El gobierno de la Iglesia no es una de las doctrinas fundamentales. Si yo me salgo el estricto rigor del gobierno, de la forma de gobierno que tenemos nosotros vista hasta ahora, no estoy cometiendo herejía. A eso me refiero. ¿Ya? No me estoy separando de la doctrina de los apóstoles. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, empecemos. Esto era la introducción. Oficiales de la Iglesia. Como les decía, la definición de un oficial de la Iglesia es alguien que ha sido reconocido públicamente. ¿Ya? No es una cuestión secreta. No es como cuando la gente dice: él es la autoridad detrás del trono, el que maneja los hilos detrás de las cortinas. No. El oficial de la Iglesia es alguien que ha sido reconocido públicamente como teniendo el derecho y responsabilidad de realizar ciertas funciones para beneficio de toda la Iglesia. Por lo tanto, los ancianos y diáconos se considerarían oficiales de la Iglesia, así como también el pastor, si es que algunos lo consideran como un oficio distinto al de anciano. Hay muchos que dicen que el pastor en realidad es el anciano que vivió. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí está la primera cuestión. Las iglesias del Nuevo Testamento tienen un grupo de ancianos que es el que gobierna la iglesia. Sí, pero las iglesias del Nuevo Testamento tenían miles de miembros. La iglesia de Éfeso era inmensa. La iglesia de Corintios otro tanto. La iglesia de Galacia. ¿Qué es lo que pasa en una iglesia pequeña, perdida por allá en la aldea de Grecia? Tenía un anciano, pero se lo podía tener más. Si es un tema de número. Obviamente la iglesia en Jerusalén tenía los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles no van a más. Por eso que tuvieron que crear el oficio del diácono. ¿Ya? Entonces, esa es la primera cuestión. Es que la iglesia del Nuevo Testamento es de un gobierno colegiado, son un grupo de ancianos. Y si no hay un grupo de ancianos que gobierne, esto no es bíblico, hermano. Eso servía para la iglesia grande. Un poquito, dejémonos el alcachofazo y miremos las cosas con un poquito de detención. ¿Ya? No salgamos así a hablar a la primera. ¿Cuántos ancianos tenía la iglesia en la aldea por allá perdida que tenía 30 miembros? Uno, probablemente. ¿Cuántos ancianos tenía la iglesia en Samaria? Tenía uno que era Felipe. Y después llegaron los apóstoles a visitar la iglesia en Samaria y llegaron con el poder
y el don que tenían ellos de que ponían las manos sobre las personas y las personas recibían la manifestación visible del Espíritu Santo, pero tenía un anciano, Felipe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos idolatrar la forma. Porque en una iglesia grande, la iglesia de nosotros, en el momento en que más miembros llegó a tener, ahora tenemos 150, cerca de 200, cuando los cultos estaban integrados, por ahí estaba el mejor momento, pero ese momento igual es para un anciano con una junta de oficiales grande. ¿Ya? Estoy hablando de iglesias grandes, ya sobre los 1000 miembros, 2000 miembros. Y las iglesias a las que le llegan cartas eran iglesias de ese tipo. ¿Por qué no está la carta a la iglesia que está en la isla de Minos de no sé a dónde? Esa iglesia era de este porte. ¿Cuáles son las iglesias grandes de Asia? Efeso, ¿ya? Las que quedaban después, Efeso, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, Filadelfia, Sardes. Entonces, esas eran las iglesias grandes. Escríbele a estas iglesias, chicos, esas eran las iglesias grandes. ¿Ya? Hay que entender un poquito más de cosas antes de largarse ahí, como diríamos por ahí, a hablar sandeces. En la carta que hace en el Apocalipsis también dice al anciano que está en la iglesia también. Sí. De hecho, cuando está terminando el siglo primero, ya está cambiando la realidad de tal manera de que hay un responsable, ¿ya? De cada iglesia. Entonces, y eso en unos 50 años, desde que empezó la iglesia, 50, 60 años, ya era necesaria una cierta transformación de la forma de liderar. Entonces, por eso yo ponía el ejemplo de cuando nos preguntaban si el pololeo era bíblico y al final yo les decía, ¿sabes que el matrimonio que nosotros tenemos más no es el que dice la Escritura? ¿Ya? Y no es porque esté mal hecho, porque ahora los padres no eligen la pareja de los hijos, punto. No se hace, no es socialmente. Los principios bíblicos sobre el matrimonio social, lo mismo pasa con el gobierno de la iglesia. Yo no me puedo, ¿cuánto es que se llama? Idolatrar y volverme loco por implementar el modelo de la iglesia que sale en el Nuevo Testamento. Que yo le voy a nombrar, a ver, vamos a poner unos 20 ancianos acá. Y nos vamos a reunir y somos los 20 ancianos que nos vamos a mandar unos a otros. Es decir, eso es como dice el dicho chileno, mucho cacique y poco himno. ¿Ya? Actualmente, ¿cuántos miembros tiene nuestra iglesia? Cuando nos juntamos los domingos, andamos por los 50, por ahí, 60 personas. ¿Ya? Entendiendo que hay hermanos que tienen alguna vez y han vuelto a venir, sumándolos a todos, estamos por ahí. ¿Ya? Si yo nombro 30 ancianos, cada anciano se hace cargo de un hermano, así sería tan mal. Usted me rinde cuentas por este hermano, y usted me lo disipula, a lo mejor funciona, a lo mejor podríamos probarlo, a pesar de que no es, ni siquiera es el sistema de gobierno de la iglesia nueva testamentaria, pero debiéramos dividir la iglesia en la mitad, y una mitad que enseña, la otra mitad que aprende. ¿Cuál sería el problema? Porque va a haber problemas igual, es que un hermano va a decir, ¿por qué a mí me pusieron los que enseñan y me pusieron a él? A mí me dieron una respuesta a enseñarle a él, a él va a quedar igual. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. ¿Ya? Pero lo que pasa es que a todas estas personas, como les decía, oficiales, se les ha reconocido públicamente, por lo general en un culto en el cual se las nombra o ordena para el cargo. ¿Ya? Eso es los oficiales. Y necesitan reconocimiento público a fin de cumplir esas responsabilidades. Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Ya? ¿Y quién va a predicar en la semana o en la siguiente semana? ¿O quién va a recoger la ofrenda?
Eso nosotros lo hacemos semana a semana, pero hay iglesias que lo tienen determinado. El tesorero recibe la ofrenda, la guarda, después la deposita en el banco y rinde cuenta de su cargo, que también vendría siendo un oficial de la iglesia porque lo nombramos para que haga algo en beneficio de los otros. Si no lo organizamos, creamos un desorden. Tenemos un desorden financiero. Bueno, acá hay distintas expresiones, igual se dan en cuenta, pero como les digo, hay distintas formas de ordenar y tiene que ser alguien llamado para esto específico. ¿Ya? ¿Ya? Y el funcionamiento ordenado de la iglesia exige que se reconozca que una persona tiene una responsabilidad. Esto por si acaso de las iglesias reformadas, donde el pastor lo que hace es un día a la semana enseñar a los hermanos eso es todo lo que hace. Pero esa no es nuestra realidad, por eso yo no puedo tomar la forma de gobierno de otra iglesia, porque esta es de la teología sistemática de Lutero. Para Lutero la función del pastor es esa. Responsable por dar una enseñanza bíblica cada domingo por la mañana. Y eso es un pastor para algunas iglesias, sobre todo para las iglesias que tienen gobierno congregacional. Esa es la función del pastor. En nuestras iglesias, que hay un liderazgo personal, la función del pastor tiene muchas más. ¿Ya? Tiene mucha más responsabilidad, tiene más incidencia sobre lo que se realiza, por ejemplo, y la disciplina de la iglesia. ¿Qué pone la disciplina de la iglesia en una iglesia congregacional? El órgano que tienen para eso. Y son los ancianos de la iglesia. Esos son los que disciplinan a la gente. ¿Qué iglesia tiene un gobierno para una iglesia? ¿Qué secta tiene un gobierno colegiado? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen un grupo de ancianos en cada congregación, tiene un grupo de ancianos. Y por ejemplo, cuando disciplinan o cuando sancionan a alguien, es el grupo de ancianos de Jehová. Y hay un grupo de ancianos a nivel ya mayor, superior. ¿Ya? Entonces, por otro lado, tenemos otras tipos más de sectas que son mucho más personales, ya que tienen otro tipo de gobierno, tanto en las iglesias cristianas como en las otras organizaciones paracristianas, o incluso, como les decía a los budistas, todos tienen distintos modos de gobierno que se ajustan a las necesidades y a los objetivos. ¿Ya? Una iglesia, la iglesia parte de su fin, es una secta brasileña relacionada con la santería brasileña y con un montón de cuestiones. Los padres de su fin tienen una persona que la crea, ¿ya? Y es una cosa piramidal que todo termina en él. Eso es un tipo de gobierno mundial, ¿ya? Tal como el Papa, tal como el Dalai Lama, ¿ya? Por ejemplo, los musulmanes tienen autoridades que son colegiadas. Irán, ¿ya? ¿Quiénes eligen? El ayatollah es el gobernante espiritual, pero ¿quiénes lo eligen? Lo eligen 88 ayatollas. Estados Unidos los mandó a todos por eso. Cuando se reunieron para elegir al sucesor de Ali Khamenei, los volaron. Ya. Pero ahora ya se eligieron. Las comunidades eligieron a los ayatollas electores y ya tienen un nuevo ayatollah, por si acaso. Pero en el caso de los musulmanes nunca tuvieron una autoridad mundial. A diferencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica, los musulmanes tenían los califatos. Cada califato estaba dirigido por un califa, ¿ya? Que era el que tenía la autoridad. ¿Ya? Y es mucho más colectiva. No tienen una gran autoridad, ni tampoco los miembros de un califato pueden imponerle a los otros seres, se imponen las cosas con las armas. Ellos llegan al consenso a través de las armas. Los que quedan vivos son los que determinan los procesos.
¿Ya? Entonces tenemos todo este tipo de cosas. ¿Ya? Pero acá estamos hablando de oficiales de iglesia. ¿Ya? Ahora vamos a hablar que el Nuevo Testamento habla de un cargo de la iglesia que se limitó al tiempo cuando la iglesia primitiva fue formada, el oficio de apóstol. ¿Ya? Es del tiempo, y lo vamos a ver, es del tiempo por los requisitos. Por los requisitos lo vamos a ver, que solo para el tiempo en que la iglesia se fundó. Y otros dos oficiales de la iglesia que continúan en toda la edad de la iglesia, que es el oficio de anciano, que algunos lo hacen similar al del pastor, y ya. Entonces, vamos al oficio de apóstol. Los apóstoles del Nuevo Testamento son los únicos en cuanto a su autoridad. Tienen última autoridad que nadie más tenía en su tiempo ni nadie más tiene después de ellos. ¿Cuál es? La autoridad de hablar y de escribir palabras que fueran palabras de Dios en sentido absoluto. Por lo tanto, contradecir las palabras o los escritos de un apóstol es estar en contra de las escrituras. Esa autoridad es única, es solamente en su tiempo, ¿ya? En su tiempo la tenían ellos, aunque había miles de ancianos, cientos de obispos, esa autoridad solo la tenían ellos. ¿Ya? La autoridad de hablar y de escribir y que esos dichos o escritos fueran palabra de Dios. ¿Ya? Y por lo tanto, desobedecer las palabras de los apóstoles es no creer o desobedecer a Dios. Esa autoridad no es replicable ni es reclamable posteriormente. Por eso cuando ustedes dicen, están ahora en el nuevo apóstol, ya, pero dime, ¿qué hace como apóstol? ¿Qué lo convierte en apóstol? ¿Ya? Porque los apóstoles tienen una cosa que es distintiva y nada más en cuanto a su autoridad. Su autoridad es superior a todos los demás porque ellos hablan en el nombre del Señor. Y todo lo que hablan, todo lo que escriben es palabra del Señor. Pero eso está cerrado y está prohibido en Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que añade a las palabras de la profecía de este libro, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La palabra del Señor está cerrada en Apocalipsis. No hay más palabras. Entonces, cuando viene alguien a hablarle de su apóstol Guillermo Maldonado, usted tiene que decir, ya, pero ¿qué lo hace apóstol? No, es que tiene un manto. No, nada de manto, ni chalón, ni bufanda, ni ninguna tontera. No me vengan a hablar del cielo. ¿Ya? ¿Qué lo hace apóstol? Porque hay una sola cosa que al apóstol lo hace apóstol, al apóstol de verdad, porque en estricto sentido todos somos apóstoles porque apóstol es mensajero. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo me paro en la calle a hablar y a dar un mensaje, yo soy apóstol del que está escuchando. Pero en el sentido estricto, en el oficio y en el cargo de la autoridad, tiene una característica: el apóstol habla en nombre del Señor, tal como el profeta antes, y lo que dice y lo que escribe es palabra del Señor, palabra inspirada por el Espíritu Santo, y es palabra normativa, es autoridad de doctrina y en conducta de la iglesia. Así que por favor, cuando alguien venga a hablarme del apóstol, dígame qué lo hace apóstol. Porque esa es la definición del oficio apostólico. ¿Ya? Nadie puede añadir palabras actualmente. ¿Ya? Pero el oficio de apóstol se cierra durante en los mismos escritos de los apóstoles está el cierre del oficio. Pablo dice, y al último,
como a un abortivo, se me apareció a mí, al último, el último que fue nombrado apóstol por Jesucristo fue Pablo. El último que tenía autoridad apostólica es Pablo. ¿Ya? Lo cierra dentro de sus escritos. Yo soy el último, dice Pablo. Yo soy el último. Que soy como un nacido prematuro, algo que nació y que casi no respiraba y que nació negro. ¿Ya? Ese soy yo, dice Pablo. Casi un abortivo. Ese que estaba entre el límite de entrar y no entrar, ese soy yo. Y ese soy el último. ¿Ya? Y donde lo confirma Juan en el Apocalipsis. ¿Y dónde lo confirma? Cuando desciende la nueva Jerusalén. Le dice que en cada cimiento de la ciudad estaba el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Así que cuando el apóstol Guillermo Maldonado, uno de los que conozco, no los conozco a todos, está el apóstol Jonathan Mesa, de toda la iglesia de Jesucristo, entonces ese ya se salió de apóstol, ya le faltó, le pareció poco, entonces ese tipo ya se volvió loco, ¿ya? Porque los que se dicen apóstoles no están tan locos, solo se están aprovechando el reino. Pero ese ya salió, ¿ya? Yo lo conocía antes como uno de los apóstoles, pero entonces lo que me queda a mí es Maldonado. Entonces yo tengo que preguntarle a Maldonado, ya, pero dime dónde está tu nombre en la Nueva Jerusalén. Ya, nombre, aquí es por prueba la cosa. Si tú dices que eres apóstol y por lo tanto yo voy a tener que estar bajo tu cobertura, muéstrame tu nombre en las puertas de Jerusalén. Si no está tu nombre ahí, has robado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema sobre las calificaciones de un apóstol y las identidades de los apóstoles? Esto nos hace pensar que el oficio es único y limitado al primer siglo y no debemos esperar más apóstoles hoy. ¿Por qué? ¿Cuáles son los requisitos para ser apóstol? ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Cuántos apóstoles hubo? Y si hay apóstoles hoy. ¿Ya? Y por supuesto, como les decía, depende de lo que uno quiera decir como la palabra apóstol, porque estos llegan a reclamar la autoridad apostólica. ¿Sí? Todos llegan a decir, no, tú necesitas que yo te dé mi cobertura. Yo ya les he dicho otra parte, a mí la única cobertura que se pueden hablar, merengue, manjar, crema, ya, las otras, chocolate. Las otras no me vengan con eso, así lo mismo que manto, chalón, nada de yo vengo a darte mi cobertura acá, con acento medio caribeño, chico, yo te traigo cobertura. No, candela. Eso ya no es cobertura, comer. Esa es mi cobertura. ¿Y cuáles son los requisitos para que tú te pares delante de mí y me vengas a reclamar de que tienes autoridad apostólica? Porque eso es lo que están reclamando. Entonces, cuando uno los aprieta y le dice ya, dime, ¿has visto al Señor Jesús? Porque tú tienes que haberlo visto resucitado. No es que la palabra apóstol es más amplia, no, hijito, no me venga a perder. Usted está reclamando autoridad apostólica. Usted está diciendo de que usted otorga cobertura y que tiene autoridad. Entonces, no me venga a decir de que ahora la palabra apóstol es más interpretable y que es más amplia. No, usted se metió en esto. Salga, usted está reclamando la autoridad de los apóstoles, así como los católicos reclaman la sucesión apostólica. Aquí vamos a hablar de eso si ya hemos explicado a los católicos de la sucesión apostólica. Pero el tema es que los falsos apóstoles de ahora están reclamando la autoridad apostólica. Entonces, para que ellos sean apóstoles con autoridad, yo les tengo que reclamar. Muéstreme donde dice que usted vio a Jesús resucitado. ¿Ya? Porque los requisitos para ser apóstol son
haber visto a Jesús resucitado. Ese es uno de los requisitos principales para ser apóstol. ¿Por qué Pablo cumplía con ese requisito? ¿Quién se le apareció camino a Damasco? Jesús resucitado. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice que tal misionero fue un apóstol. Por ejemplo, el Guillermo Caret, que fue misionero en la India, fue un apóstol en la India. Sí, esa es una forma de decirlo, porque fue el mensajero que llevó el mensaje y fue un evangelista muy exitoso en la India, pero desde el punto de vista estricto, cuando estamos hablando si alguien es apóstol o no es apóstol, tenemos que decir de que tiene que haber visto a Jesús resucitado. ¿Ya? ¿Qué pasa? Y si usamos la palabra apóstol en sentido amplio, como el mensajero que lleva la palabra del Señor, todos estamos de acuerdo de que actualmente hay muchos apóstoles, porque hay muchos misioneros e iniciadores de obra, ¿ya? Pero eficaces. Pero el Nuevo Testamento tiene 3 versículos que usan la palabra apóstol, que en griego es apóstolos, ¿ya? En griego estamos apóstolos. Tiene mucha poder en griego. En sentido amplio, no para referirse a algún cargo específico, ¿ya? Pero como si fueran mensajeros. Filipenses 2:25, Pablo llama a Epafrodito vuestro mensajero, y la palabra que usa es apóstolos. Ustedes enviaron un mensajero a mí que es Epafrodito, y en esa parte, en Filipenses 2:25, cuando dice que ellos le enviaron de mensajero a Epafrodito, Pablo lo llama apóstolos. No está diciendo que Epafrodito es un apóstol y que ha venido a gobernarlo a él, porque además, al revés, la iglesia le mandó un apóstol, sino que ahí la iglesia le mandó un mensajero. ¿Ya? También, cuando en 2 Corintios 8:23 se refiere a los que le acompañaron para llevar la funda a Jerusalén como mensajeros, también los llama apóstolos de las iglesias. Y en Juan 13:16 Jesús dice: ningún mensajero es más que el que lo envió. Jesús también usa la palabra, porque recordemos que Jesús hablaba griego koiné. Ya, por si acaso, cuando llegan los de raíces hebreas a decirle: tú tienes que hablar tal como lo hablaba Jesús a Hamashiach y que te hablaba en hebreo. No, hijito. Hablaba en griego koiné. Y Juan, cuando escribe el griego koiné, que hablaban todos, Juan, el primero, el que escribió el Evangelio, lo escribió en griego y dijo: Jesús dijo apóstolos. Ya, por si acaso. Ahora, estos son los 3 únicos pasajes donde habla en sentido general. Todos los demás pasajes hablan en sentido específico. ¿Ya? Y por lo tanto, en ese sentido, que es el oficio especial de apóstol de Jesucristo, no hay más apóstoles hoy. ¿Ya? No hay nadie más que esté llevando el oficio de apóstol de Jesucristo, porque hay 2 requisitos. Uno, haber visto a Jesús después de su resurrección con sus propios ojos. ¿Ya? Por lo tanto, ser un testigo ocular de la resurrección. Y 2, haber sido específicamente comisionado por Cristo como su apóstol. Por eso que Pablo es apóstol, porque vio a Jesucristo resucitado y Jesucristo le dijo: tú vas a ir a los gentiles. Pedro dice en Hechos 1:22 que la persona para reemplazar a Judas y ser contada con ellos tenía que ser testigo con nosotros de su resurrección, haber visto entre los que han visto las cosas que sucedieron entre nosotros. Las cosas que sucedieron entre nosotros era la resurrección de Cristo. ¿Ya? Cuando ellos nombran a otro para que esté con ellos, ¿ya? Y que terminan eligiendo a Matías, ellos dan uno de los requisitos. Entre los candidatos
tiene que ser uno que haya visto a Jesús resucitado. Y dice que Jesús le apareció, dice a sus discípulos, pero en realidad la palabra que uso es apóstolos. Se le empieza a aparecer a los 12. Después se le aparece a los demás y al final a los 500. Ya cuando el Señor asciende a 500 que están ahí mirando. Pero Él se aparece en primer lugar a los 12. Bueno, a los 12. ¿Ya? Porque el otro estaba... Y se les apareció durante 40 días a sus apóstoles. Ellos habían visto a Jesús resucitado. ¿Ya? Y Pablo le da gran importancia al hecho que él reunió estos requisitos, aunque de una manera inusual. Cristo se le apareció en una visión en el camino de Damasco y lo nombró apóstol. Hechos 9, 5 y 6, por favor. Hechos 9, versos 5 y 6, y después Hechos 26, del 15 al 18. Hechos 9, 5 y 6. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Hechos 26, del 15 al 18. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí están los dos requisitos de Pablo como apóstol. Ha visto a Jesús, y Jesús en persona lo ha comisionado para ir a predicar a los gentiles la palabra de salvación en el nombre de Jesús. Pablo es apóstol. Guillermo Maldonado lo tiene por nombre, es el apóstol. ¿Ya? Si ustedes después conocen a apóstol, por favor, me dice su nombre para que no le pegue solo a Guillermo Maldonado, ya que va a parecer que tengo algo contra él. Pero Guillermo Maldonado no es apóstol, porque no ha visto a Jesús resucitado. Jesús no lo mandó a hacer un apostolado a las naciones ni a ir a predicarle a los que no están, sino que Guillermo Maldonado fundó su imperio porque le dijo al Señor, ¿dónde están mis millones? ¿Ya? Y sabemos que el que lo escuchó no es el Señor, sino el que lo escuchó fue el que le dijo a Jesús, estos son todos los reinos de la tierra, toda su riqueza, toda su gloria, y a ti te las daré si mostrado me amarás. Ese es el que escuchó la bendición de Guillermo Maldonado. Pero Pablo también dice en 1 Corintios 9:1, no soy apóstol, no he visto con mis ojos al Señor, a Jesús nuestro Señor. Porque a Pablo le cuestionaban el que fuera apóstol. Y él en Corintios 9 dice, ¿cómo que no soy apóstol? Pero si yo he visto con mis ojos al Señor. Por si acaso, la conversión de Pablo es otra de las pruebas de la resurrección de Jesucristo, porque tiene que haber pasado algo extraordinario para que un hombre educado, ¿ya? No era alguien que se podía manipular o al que se le podía manejar, como decían los fariseos, esta gente que no sabe de la ley, ¿ya? Sino que era un hombre docto y que estaba absolutamente en contra del cristianismo, vuelve y se convierte en apóstol de Jesucristo. Su conversión es otra de las pruebas de la resurrección de Cristo, porque ocurrió algo tan extraordinario que este hombre que iba persiguiendo a los cristianos, en ese momento
se convirtió en uno de ellos. ¿Ya? Por si acaso. Pero él dice, yo soy apóstol, yo he visto con mis ojos a Jesús nuestro Señor, y cuando menciona a las personas a quienes Cristo se apareció después de su resurrección, y esto lo dice en 1 Corintios 15, del 7 al 9, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera del tiempo, ¿ya? Prematuro extremo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Alguien que no hubiera visto a Jesucristo con sus propios ojos no podía ser llamado apóstol. Y el segundo requisito, el nombramiento específico por Cristo como apóstol, también es evidente en varios versículos. Primero, aunque el término apóstol no es común en los evangelios, a los 12 discípulos se los llama apóstoles específicamente. ¿Ya? En el contexto en que Jesús los comisiona enviándolos a predicar en su nombre. Dice que reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y todas las dolencias. Y estos son los nombres de los 12 apóstoles, dice en el texto. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Y del mismo modo Jesús comisiona a sus apóstoles en un sentido especial para que sean sus testigos hasta los confines de la tierra. Y al escoger a otro apóstol para que reemplace a Judas, los 11 no se arrojaron la responsabilidad sobre sí mismos, sino que oraron y pidieron que Cristo ascendido hiciera el nombramiento. Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, el que fue reconocido junto con los 11. Apóstoles, esa es la palabra que usa. ¿Ya? Pablo mismo insiste en que Cristo personalmente lo nombró como apóstol. Cuenta cómo en el camino a Damasco Jesús le dijo que estaba nombrado como apóstol a los gentiles. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo. Eso es el pasaje que leía. Y afirma que fue específicamente nombrado como apóstol en todas las salutaciones. Pablo, apóstol de Jesucristo. Así se presenta Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y había algunos a los que le ardían. Pero a él lo había comisionado al Señor, así que se presentaba nomás con todas sus patas: Pablo, apóstol de Jesús. Entonces, Pedro le reconoce autoridad apostólica a Pablo. Pedro dice que sobre los escritos de Pablo, ¿ya? Que algunos tuercen porque tienen cosas difíciles. Dice, difíciles de entender, pero que algunos tuercen, así como también a las otras escrituras. Pedro le reconoce a Pablo que lo que Pablo escribe es escritura inspirada por Dios. Pedro le reconoce como apóstol. Igual cuando se encuentran en Jerusalén, dice que nos extendieron la diestra en señal de compañerismo. Le dieron la mano reconociéndolo que tal como ellos eran apóstoles de los judíos, él era apóstol de los gentiles. ¿Ya? Y no se lo reconocieron solamente a él, sino también a Bernabé. Le extendieron la mano a él y a Bernabé. De ahí vamos a ver por qué aparecen probablemente también mencionados en el Nuevo Testamento otros apóstoles de los que no se sabe exactamente cómo fue su comisión por el Señor, porque no hay un texto que lo defina. Pero la iglesia los reconocía junto con Pablo, reconocían a Bernabé, reconocían a Silas, también reconocían a alguien que el traductor llamó Junias, pero se sabe que ese nombre no existe así como tal, sino que el nombre es Junia y es un hombre, ¿ya? Y está dentro de los que los apóstoles reconocían como compañeros.
De Pablo se sabe todo su llamamiento y cómo el Señor lo comisionó. De nosotros no se sabe expresamente, pero la iglesia le reconocía igual como apóstoles. Por lo tanto, se estima que el grupo de apóstoles, siendo que los 12 que incluían a Matías, más Pablo que es 13, más Bernabé, más Silas y probablemente Junia, eran un grupo de 16 personas que fueron los que estaban reconocidos dentro de la iglesia como apóstoles. ¿Ya? En distintos pasajes los reconoce como tales. ¿Ya? Pero lo que sí dice expresamente que la Nueva Jerusalén, tiene 12 cimientos en los que están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21:14. Así que hay un ajuste, no se sabe cuáles son los casos que van a quedar fuera del muro, pero por lo menos durante el tiempo de la iglesia, el Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria, estas 16 personas se les reconocía autoridad como apóstoles de Jesús. ¿Ya? Por ejemplo, en Hechos 14:14 dice que al enterarse de esto, llaman apóstoles a Bernabé y Pablo. ¿Ya? Dice que les extendieron la mano en señal de compañerismo. Luego Jacobo, que es el hermano de Jesús, que no estaba en el grupo de los discípulos. El hermano de Jesús, Jacobo, Santiago, por si acaso. Pero se le llama apóstol en Gálatas 1:19. Pablo relata que cuando fue a Jerusalén no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en Gálatas 2:9 a Jacobo se le clasifica con Pedro y Juan como columnas de la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? De hecho, el que cierra el debate del concilio en Jerusalén, ¿ya? ¿Usted se acuerda cuál era el concilio en Jerusalén? ¿Cierto? ¿Deben los gentiles circuncidarse y guardar la ley? Esa fue la pregunta. El que cierra el debate no es Pedro, no es Juan, no es Pablo, el que cierra el debate es Jacobo. ¿Ya? Porque en ese momento la autoridad principal recaía sobre él. Pedro seguía siendo el que el Señor había llamado sobre él, la verdad, iba a edificar su iglesia y le había dado las llaves, pero ahora era Santiago. Ve que el gobierno de la iglesia cambia y se adapta de acuerdo a las necesidades. ¿Ya? Yo no puedo encerrarme en una sola cosa y decir, no, si como lo hacemos acá, es el gobierno perfecto, como le digo yo, apenas alguien indica eso, le va a ir como la boca. Y Pastor Daniel me contó una vez que lo invitaron y no voy a dar el nombre de la misión, me invitaron a una misión de las grandes pentecostales, y justo porque estaban en la conferencia y salió elegido uno de los obispos y dijo, ahora sí el Señor nos va a dar. Pastor Daniel quedó mirando y dijo, no, ¿qué acaba de decir? La iglesia se partió. La iglesia se partió. Y no puedo decirle que ahora sí que estoy yo la cosa banda. Si yo hago eso, me va a dar favor. ¿Ya? Porque esto lo viene escrito. Si yo saco mis ojos de ahí, las cosas no resultan. Y de hecho, las cosas, con mis ojos puestos en él, pidiéndole la ayuda, las cosas van a ser difíciles. Con mucha lucha. Con mucha lucha con el enemigo y con mucho trabajo que cuesta edificar la obra del Señor, mirando al Señor con el Señor al lado. Imagínense creyendo que puedo hacerlo solo, ¿cómo no? Así sale. ¿Ya? Porque he sacado la vista del que realmente es el que dirige y empiezo a hacer las cosas a mi manera. Y a mi manera ¿ya? Y entonces, esto pasa con Jacobo, ¿ya? Como le digo, habían algunos a los que
también se habla de 15, 16. En Romanos 16, verso 7, aquí es donde están, y esto es muy importante para cuando después hablemos de si las mujeres pueden ser oficiales en el sentido de oficio. Romanos 16, 7 dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de la cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que ellos. ¿Cuál es el problema que acá hay una trama? Junias es nombre de hombre, pero es un nombre de hombre como si yo le pusiera a alguien que se llama Luisa y yo diga se debe haber equivocado. Pero en vez de cambiarle el nombre, de ponerle Luis, le pongo Luiso. Eso es lo que pasa con ese nombre. Y ese nombre no existe. El nombre Junias no existe. No es un nombre usado en el tiempo, ¿ya? Porque el nombre, creo que el nombre masculino es Julio, ¿ya? Y el nombre femenino es Junia, y en ningún caso Junias, ¿ya? Lo que se dice ahí es que un escriba en realidad, un traductor que estaba copiando, dijo se tienen que haber equivocado acá. Pero claramente esta persona que se llamaba Junia estaba considerada dentro de los apóstoles, por lo menos por su trabajo, por además haber sido creyente, haber visto a Jesús resucitado mucho antes que Pablo, ¿ya? Y bueno, aquí el teólogo Luder dice: debido a que hay varios problemas de traducción en este versículo, no se puede llegar a ninguna conclusión clara, porque cuando uno se encuentra con los reformados y les muestra lo que dice la Escritura, ahí se les pasan a ser deformados porque se les deforma el rostro, pero no son capaces de aceptar de que están traduciendo y entendiendo mal la Escritura. Porque eso de que nosotros tenemos la sana doctrina no se puede sacar de sí. Y porque dice él, Junias, nombre de hombre, no es el nombre de hombre, no es Junia. Nunca es el nombre de hombre, es Junias, no es. Ya, el nombre de hombre es como le decía yo, si el error gramatical aquí es como si alguien, yo hubiera leído Luisa y en vez de cambiarlo a Luis, que es el nombre masculino, le hubiera puesto Luiso. ¿Ya? Hay algunos que se llaman Luiso y se visten de ropa cambiante, pero eso es debido a sus características propias. Pero no es un nombre que se use realmente. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar hasta aquí porque ya son más de las 12. Entonces, que el Señor nos bendiga. Este es el oficio de apóstol. ¿Ya? Vamos a ver la próxima clase el oficio de anciano. Que sí nos importa más porque es el que ha persistido durante el tiempo, con ciertos cambios obviamente, y que a través del cual se ha ejercido el gobierno de la Iglesia de la Iglesia, llegando a lo que actualmente se llama como un pastor, que viene siendo un anciano por nosotros. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar un poquito. Amén. Para después dar No hay Dios ni como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay.
recibida con la bendición. Amén. Eterno Dios, en esta hora estamos delante de su presencia, en el nombre de su Hijo amado, Señor Jesús, dando gracias por esta hermosa enseñanza de esta escuela dominical. Siga usted, Señor, poniendo ese interés en nuestras vidas, y como también ponga, Señor, cada día esa gracia en su Hijo. Nuestro pastor, gracias por poder recibir su enseñanza. Bendiga, Señor, este día, bendiga, Señor, todos los trabajos, Señor, que quedan por delante. Necesitamos de su ayuda, de su protección, de su dirección. Lo esperamos por misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.